Niña le da su merienda a un hombre sin hogar. Al día siguiente la policía llama a su puerta. La pequeña Sofía jamás imaginó que su sencillo gesto de bondad y compartir su merienda con un anciano que temblaba de hambre en la acera terminaría con dos uniformados tocando insistentemente a la puerta de su hogar. El corazón de su padre, Roberto, dio un vuelco cuando escuchó esos golpes autoritarios que resonaron como truenos en la tarde tranquila. Al abrir la puerta y ver las insignias plateadas brillando bajo el sol del atardecer, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Disculpe, señor», dijo el oficial más alto, con voz grave y profesional. «Necesitamos hablar con su hija. Es urgente». Roberto intercambió una mirada desesperada con su esposa, Patricia, quien acababa de aparecer detrás de él con el rostro pálido como el papel. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al marco de la puerta del recibidor, donde la luz cálida del hogar contrastaba dramáticamente con la frialdad de aquella visita inesperada. En el fondo, podían verse las fotografías familiares colgadas en las paredes color crema, los zapatos ordenados junto a la alfombra de bienvenida y la pequeña mesa de madera donde siempre dejaban las llaves. Todo en ese hogar respiraba normalidad y calidez hasta ese momento. ¿Qué había hecho su niña de apenas 9 años para merecer la atención de la policía? ¿Acaso ese simple acto de generosidad había desencadenado algo terrible? Las preguntas se agolpaban en la mente de Roberto mientras con manos temblorosas invitaba a pasar a los oficiales, sin saber que lo que estaba por descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Antes de comenzar con esta historia que te tocará el corazón, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia o quizás desde Estados Unidos? Nos encantaría saber de dónde nos ves y conocer tu opinión sobre estas historias que nos recuerdan que la bondad siempre encuentra su recompensa. Todo había comenzado apenas 24 horas antes, en una mañana común y corriente que parecía no tener nada de especial. El despertador de Sofía había sonado a las 6:30 de la mañana, como todos los días escolares. La niña se había desperezado en su cama, cubierta con edredones de colores pastel. Había bostezado largamente mientras se frotaba los ojos con sus pequeños puños y luego había saltado de la cama con esa energía inagotable que solo tienen los niños. Desde la planta baja, los aromas del desayuno ya flotaban por toda la casa. El café recién hecho que tanto le gustaba a su papá, el pan tostado con ese olor a mantequilla derretida y el chocolate caliente que su mamá preparaba cada mañana especialmente para ella. Sofía se había puesto su uniforme escolar con cuidado, la blusa blanca impecable y la falda azul marino perfectamente planchada gracias a los cuidados de Patricia. Se había cepillado su abundante cabello rizado frente al espejo del baño, haciendo muecas graciosas a su reflejo mientras intentaba dominar esos rizos rebeldes que siempre parecían tener vida propia. Cuando bajó las escaleras dando saltitos, sus padres ya estaban en la cocina. Roberto leía el periódico con las gafas apoyadas en la punta de la nariz, tomando sorbos pausados de su café negro. Patricia, con su bata de casa color lavanda, terminaba de preparar el almuerzo de Sofía, un sándwich de jamón y queso con lechuga y tomate, exactamente como a ella le gustaba, junto con una manzana roja brillante, un jugo de naranja en una botellita térmica y unas galletas caseras de avena que había horneado el día anterior. «Buenos días, mi amor», saludó Patricia con esa sonrisa cálida que iluminaba toda su cara. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de su hija, brillaban con ternura maternal. «¿Dormiste bien?» «Sí, mami», respondió Sofía mientras se sentaba en su silla habitual, la que tenía el cojín decorado con flores. «Tuve un sueño muy bonito. Soñé que éramos superhéroes y ayudábamos a las personas». Roberto bajó el periódico
y miró a su hija con ese orgullo paternal que le hacía brillar los ojos. Era un hombre de complexión fuerte, con brazos musculosos producto de su trabajo en la construcción, pero su mirada siempre se volvía suave y tierna cuando se dirigía a su pequeña. La camisa azul claro que llevaba puesta ya estaba perfectamente planchada, lista para otro día de trabajo. «Qué bonito sueño, princesa», le dijo mientras le revolvía cariñosamente el cabello. «Pero no necesitas ser un superhéroe para ayudar a las personas. Los actos de bondad más pequeños pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien». Sofía asintió solemnemente, absorbiendo cada palabra de su padre como si fuera la enseñanza más importante del mundo. Ese era el tipo de niña que era atenta, cariñosa, siempre dispuesta a escuchar y aprender. En la escuela, sus maestros constantemente comentaban sobre su naturaleza compasiva, sobre cómo era la primera en consolar a un compañero que lloraba o en compartir sus materiales con quien los necesitara. El desayuno transcurrió entre conversaciones animadas sobre la tarea de matemáticas que Sofía había completado la noche anterior, sobre el proyecto de ciencias que debía presentar la próxima semana y sobre la excursión al museo que su clase tenía planeada para el próximo mes. Patricia escuchaba con atención mientras untaba mermelada en una tostada, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas o dar consejos. Roberto aportaba comentarios entre bocados de su propio desayuno, disfrutando de esos momentos familiares que hacían que cada mañana valiera la pena. Cuando terminaron de desayunar, Patricia recogió cuidadosamente el almuerzo de Sofía en su lonchera favorita, aquella decorada con dibujos de animales del bosque. Verificó 3 veces que todo estuviera ahí: el sándwich envuelto en papel encerado, la manzana lavada y brillante, el jugo bien cerrado para que no se derramara, y las galletas en un pequeño contenedor hermético. «¿Tienes todo lo que necesitas, cariño?», preguntó mientras cerraba la lonchera con un clic satisfactorio. «Sí, mami», respondió Sofía, cargando su mochila sobre sus hombros. La mochila era de un color púrpura vibrante, llena de pins y pequeños adornos que había ido coleccionando. «Tengo mis libros, mis cuadernos y mi estuche de lápices». «Y no olvides tu suéter», añadió Roberto, alcanzándole el suéter azul marino que colgaba del perchero junto a la puerta. «El pronóstico dice que puede refrescar por la tarde». Sofía se puso el suéter obedientemente, aunque en ese momento la mañana era cálida y soleada. El cielo estaba despejado, de un azul intenso sin una sola nube, y los pájaros cantaban alegremente en los árboles que bordeaban la calle. Era el tipo de mañana que prometía un día perfecto, sin ninguna señal de los eventos extraordinarios que estaban por desarrollarse. Patricia acompañó a Sofía hasta la puerta principal. El recibidor de la casa era acogedor, con paredes pintadas de un tono crema suave que reflejaba la luz del sol matutino. Las fotografías familiares decoraban las paredes. La boda de Roberto y Patricia hace 14 años, cuando ambos eran más jóvenes y sus rostros resplandecían de felicidad. El día que nació Sofía, envuelta en una mantita rosada en el hospital. Vacaciones en la playa, con Sofía construyendo castillos de arena, cumpleaños celebrados con pasteles y velas, navidades con el árbol iluminado de fondo. «Ten un día maravilloso, mi vida», dijo Patricia, agachándose para besar la frente de su hija. «Te amo mucho». «Yo también te amo, mami», respondió Sofía, abrazando a su madre con fuerza. Luego se despidió de su padre con un beso sonoro en la mejilla. «Adiós, papi. Pórtate bien en el trabajo». Roberto rió entre dientes. «Yo soy quien debería decir eso, pequeña. Pórtate bien tú en la escuela». Y así, Sofía salió de casa caminando por la acera del vecindario. Era una caminata que hacía todos los días, apenas 10 minutos hasta la escuela primaria. El vecindario era seguro y tranquilo, con casas bien cuidadas y jardines llenos de flores. Los vecinos se conocían entre sí, se saludaban amablemente cuando se cruzaban,
y cuidaban unos de otros. Sofía caminaba con su mochila rebotando ligeramente en su espalda, tarareando una canción que había aprendido en la clase de música. Sus zapatos negros brillantes golpeaban rítmicamente la acera mientras avanzaba. Observaba los jardines que pasaba, saludaba a la señora Martínez que regaba sus rosas y sonreía al señor González que sacaba a pasear a su perro, un golden retriever llamado Bruno que siempre movía la cola cuando veía a Sofía. Pero fue en la tercera cuadra, justo antes de girar en la esquina que la llevaría directamente a la escuela, cuando Sofía lo vio. Era un hombre mayor, sentado en la acera con la espalda apoyada contra la pared de ladrillos de una tienda cerrada. Su ropa estaba sucia y rasgada en varios lugares, las telas desgastadas por el uso y el tiempo. Una gorra vieja cubría parcialmente su rostro, pero Sofía podía ver su barba gris y descuidada, sus manos arrugadas y temblorosas, sus ojos cansados que miraban al vacío con una tristeza profunda. Frente al hombre, había una taza de plástico con apenas algunas monedas en el fondo. A su lado, una bolsa rasgada contenía lo que parecía ser todas sus posesiones. Una manta deshilachada, algunas prendas de ropa enrolladas, y poco más. El hombre no pedía nada activamente, no extendía la mano ni pronunciaba palabra alguna. Simplemente estaba ahí, sentado en silencio, como si el mundo lo hubiera olvidado. Sofía se detuvo en seco. Su corazón se encogió dentro de su pecho al ver a aquel anciano. Había visto personas sin hogar antes, por supuesto. En el centro de la ciudad, cuando iban de compras con sus padres o cuando pasaban en el auto camino a visitar a los abuelos. Pero siempre había sido desde lejos, y sus padres generalmente apuraban el paso o cambiaban de tema cuando ella preguntaba al respecto. Esta vez era diferente. Esta vez estaba sola, frente a frente con el sufrimiento humano real, tangible, imposible de ignorar. El hombre levantó lentamente la mirada y sus ojos se encontraron con los de Sofía. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. En esos ojos cansados, Sofía vio algo que la conmovió profundamente. No solo hambre física, sino un hambre del alma, una soledad devastadora, un cansancio existencial que iba más allá del simple agotamiento físico. Vio a un ser humano que había sido invisible para el mundo durante demasiado tiempo. «Señor», dijo Sofía con su vocecita suave, dando un paso hacia él. «¿Tiene hambre?». El hombre parpadeó, sorprendido de que alguien le hablara, especialmente una niña. Su garganta trabajó por un momento antes de poder articular palabra. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, como si hacía mucho tiempo que no la usaba. «Yo, sí, pequeña», admitió con una mezcla de vergüenza y honestidad. «Hace un par de días que no como nada sustancioso». Sin pensarlo dos veces, sin ninguna duda ni vacilación, Sofía se quitó la mochila de los hombros, la abrió y sacó su lonchera. Sus pequeños dedos trabajaron rápidamente para abrirla y extraer el sándwich cuidadosamente envuelto que su madre había preparado con tanto amor esa mañana. «Tenga», dijo Sofía, extendiendo el sándwich hacia el hombre con una sonrisa genuina y cálida. «Mi mamá lo hizo esta mañana. Está muy rico, tiene jamón, queso, lechuga y tomate». El hombre miró el sándwich, luego miró a Sofía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblorosas se extendieron lentamente, casi con reverencia, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Pero es tu almuerzo, niña», dijo con voz quebrada. «No puedo quitarte tu comida». «No me la está quitando», respondió Sofía con esa lógica simple y pura que solo los niños poseen. «Yo se la estoy dando. Usted la necesita más que yo. Además, cuando llegue a casa, mi mamá me dará otra comida. Pero usted está aquí, ahora, con hambre. Por favor, acéptelo». El hombre finalmente tomó el sándwich con manos que temblaban tanto que Sofía temió que lo fuera a dejar caer. Pero lo sostuvo con cuidado, como si fuera el regalo más precioso del mundo.
Una lágrima rodó por su mejilla arrugada, dejando un rastro limpio en su rostro polvoriento. «Gracias», susurró con voz entrecortada. «Gracias, angelito. Que Dios te bendiga». Pero Sofía no había terminado. Metió la mano nuevamente en su lonchera y sacó la manzana, el jugo y las galletas, colocándolo todo junto al hombre con delicadeza. «Esto también es para usted», dijo con determinación, «para que tenga suficiente». El hombre la miraba con una expresión de asombro absoluto, como si estuviera viendo un milagro. Sus labios temblaban mientras intentaba encontrar palabras para expresar su gratitud, pero parecía que no había palabras suficientes en ningún idioma para transmitir lo que sentía en ese momento. «¿Cómo te llamas, pequeña ángel?», logró preguntar finalmente. «Me llamo Sofía», respondió ella con una sonrisa radiante. «¿Y usted?» «Me llamo Esteban», dijo el hombre, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Esteban Morales. Y créeme, Sofía, nunca olvidaré tu bondad, nunca». Sofía se despidió con la mano y continuó su camino hacia la escuela, sintiéndose extrañamente ligera a pesar de que su lonchera ahora estaba vacía. No sentía hambre en lo absoluto. En cambio, sentía algo cálido y brillante dentro de su pecho, una sensación de satisfacción y propósito que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Detrás de ella, sin que Sofía lo supiera, Esteban había comenzado a comer el sándwich con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza, de gratitud, de reconocimiento de que todavía existía bondad en el mundo. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que ese simple intercambio, esos pocos minutos de compasión humana, desencadenarían una serie de eventos que involucrarían a la policía, revelarían secretos inesperados y cambiarían vidas de maneras que nadie podría haber imaginado. El día escolar transcurrió normalmente para Sofía. Tuvo clase de matemáticas donde practicaron fracciones, clase de español donde leyeron un cuento sobre aventuras en el mar, clase de educación física donde jugaron al baloncesto y clase de arte donde pintaron paisajes con acuarelas. Durante el recreo, jugó con sus amigas a la rayuela y al escondite, riendo y corriendo bajo el sol del mediodía. Cuando llegó la hora del almuerzo, Sofía se sentó con sus compañeras en la cafetería. La maestra de turno, la señorita Carmen, notó que Sofía no tenía lonchera. «Sofía, cariño, ¿dónde está tu almuerzo?», preguntó con preocupación. Sofía vaciló por un momento sin saber si debía contar la verdad. No había hecho nada malo, de eso estaba segura, pero algo en el tono preocupado de la maestra la hizo dudar. Finalmente, decidió ser honesta. «Se lo di a un señor que tenía mucha hambre, señorita Carmen», explicó simplemente. «Estaba sentado en la calle y se veía muy triste y con hambre. Entonces le di mi almuerzo». La señorita Carmen frunció el ceño, no con enojo sino con preocupación. Era una mujer joven, apenas en sus 20, con una naturaleza protectora hacia todos sus estudiantes. La idea de que Sofía había interactuado con un extraño en la calle la alarmaba, aunque entendía la inocencia y pureza de intención detrás de la acción. «Eso fue muy bondadoso de tu parte, Sofía», dijo cuidadosamente, arrodillándose para estar al nivel de los ojos de la niña. «Tu corazón es muy generoso. Pero necesito que entiendas que no siempre es seguro hablar con extraños, especialmente cuando estás sola. ¿De acuerdo?». Sofía asintió, aunque no estaba completamente segura de qué era exactamente lo que había hecho mal. El señor Esteban no parecía peligroso, solo triste y hambriento, pero confiaba en la señorita Carmen y en los adultos que cuidaban de ella. «Ven», dijo la maestra, tomando suavemente la mano de Sofía. «Te compraré algo de comer en la cafetería». Ese día, Sofía almorzó un plato de pasta con salsa de tomate y una ensalada, seguido de un vaso de leche y una galleta de postre. Mientras comía, no podía dejar de pensar en Esteban, preguntándose si el sándwich
había sido suficiente, si todavía tendría hambre, si tendría dónde dormir esa noche. Lo que Sofía no sabía era que, en ese mismo momento, algo extraordinario estaba sucediendo. Aproximadamente una hora después de que Sofía le había dado su almuerzo, Esteban había comenzado a sentirse mal. Al principio, fue solo una leve incomodidad en el estómago, algo que atribuyó a haber comido después de días de hambre casi total. Pero luego la incomodidad se transformó en dolor. Su piel comenzó a picarle intensamente y su respiración se volvió difícil y trabajosa. Una mujer que pasaba por allí, una enfermera que salía de su turno nocturno en el hospital cercano, lo vio y reconoció inmediatamente los signos de una reacción alérgica grave. Sin perder un segundo, llamó al 911 mientras se arrodillaba junto a Esteban, revisando sus signos vitales con manos expertas y eficientes. «Señor, ¿es alérgico a algo?», preguntó urgentemente mientras Esteban jadeaba tratando de respirar. «Tomate», logró decir entre respiraciones superficiales. «Alérgico al tomate». La ambulancia llegó en cuestión de minutos, con las sirenas aullando por las calles tranquilas del vecindario. Los paramédicos trabajaron rápidamente, administrándole epinefrina para contrarrestar la reacción alérgica, colocándole una mascarilla de oxígeno y transportándolo al hospital más cercano con urgencia. En la sala de emergencias, los médicos estabilizaron a Esteban. La reacción alérgica había sido severa, potencialmente mortal, si no hubiera recibido tratamiento a tiempo. Mientras yacía en la cama del hospital, conectado a monitores que pitaban suavemente registrando sus signos vitales, Esteban pensaba en la pequeña Sofía que le había dado su almuerzo con tanta bondad. No era culpa de ella, por supuesto. La niña no tenía forma de saber sobre su alergia, y aún así, Esteban se sentía profundamente agradecido. Sin ese sándwich, sin ese acto de bondad que lo había llevado al hospital, ¿cuánto tiempo más habría sobrevivido en las calles? Ya estaba débil por la desnutrición, por las noches frías durmiendo a la intemperie, por la desesperanza que consumía su espíritu día tras día. Los trabajadores sociales del hospital vinieron a verlo, preguntándole sobre su situación. Esteban les contó su historia, cómo había perdido su trabajo como maestro hace 3 años cuando la escuela donde trabajaba cerró por falta de fondos, cómo sus ahorros se agotaron tratando de mantenerse a flote, cómo finalmente perdió su apartamento y terminó en las calles. Les habló sobre la vergüenza que sentía, sobre cómo había tratado de encontrar trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre de 62 años sin dirección fija. Les contó sobre la soledad aplastante, sobre los días que pasaban sin que nadie lo mirara siquiera, sobre cómo había comenzado a sentir que era invisible, que su vida ya no tenía valor ni propósito. Y luego les habló sobre Sofía, sobre la niña angelical que lo había visto, realmente visto, no solo mirado a través de él como hacía el resto del mundo. Les habló sobre su bondad, sobre cómo le había dado su almuerzo sin pensarlo 2 veces, sobre la sonrisa pura y genuina con la que lo había hecho. Mientras tanto, el protocolo del hospital requería que se notificara a las autoridades cada vez que alguien llegaba con una emergencia médica que pudiera tener implicaciones de negligencia o abuso, especialmente cuando involucraba a menores. Aunque este caso no era de abuso en absoluto, el hecho de que una niña, aparentemente sin supervisión, hubiera tenido contacto prolongado con un adulto sin hogar, activó ciertos protocolos de seguridad. La policía fue contactada no para investigar un crimen, sino como parte de la red de seguridad comunitaria. Los oficiales llegaron al hospital para obtener los detalles de lo sucedido. Hablaron con Esteban, quien les contó la historia completa con voz emocionada, describiendo a Sofía con tanto detalle como podía recordar. Su uniforme escolar, su mochila púrpura, su cabello rizado, su sonrisa radiante y, lo más importante, su ruta habitual que pasaba por esa esquina todos los días, camino a la escuela.
Los oficiales escucharon con atención, tomando notas. Eran los oficiales Ramírez y Torres, ambos veteranos del departamento con años de experiencia. Habían visto de todo en sus carreras, desde los crímenes más horribles hasta los actos de bondad más conmovedores. Esta historia definitivamente caía en la segunda categoría. «Necesitamos hablar con la familia de la niña», dijo el oficial Ramírez a su compañero mientras salían del hospital. «No porque haya hecho algo malo, sino para asegurarnos de que entienda los riesgos de interactuar con extraños. Y también se detuvo, una idea formándose en su mente. El oficial Torres lo miró con curiosidad. «¿Y también qué?», preguntó. «Y también porque creo que necesitan saber sobre el programa nuevo», continuó Ramírez con una sonrisa lenta formándose en su rostro. «El programa de asistencia para personas sin hogar que el departamento lanzó en asociación con el hospital y servicios sociales. Si este señor Esteban Morales califica y apostaría mi placa a que sí, podríamos ayudarlo a salir de las calles». Torres asintió con comprensión. El nuevo programa era una iniciativa piloto que había comenzado apenas 3 meses atrás. Proporcionaba atención médica gratuita, asistencia para encontrar vivienda, apoyo para la búsqueda de empleo y un acompañamiento integral para ayudar a las personas sin hogar a reintegrarse a la sociedad. Era ambicioso, innovador y hasta ahora los resultados preliminares habían sido prometedores. «Vamos a encontrar a esa familia entonces», dijo Torres, subiendo al vehículo de patrulla. Usando la descripción del uniforme escolar, no fue difícil identificar la escuela primaria del vecindario. Una llamada rápida a la directora, explicando la situación sin alarmarla innecesariamente, les proporcionó el nombre completo y la dirección de Sofía Fernández. Y así fue como, al día siguiente por la tarde, cuando Sofía acababa de llegar a casa de la escuela y estaba en su habitación comenzando su tarea de matemáticas, 2 golpes fuertes y autoritarios resonaron en la puerta principal de la casa de los Fernández. Roberto estaba en la sala. Acababa de llegar del trabajo. Todavía llevaba su ropa de construcción, los pantalones de mezclilla manchados con polvo y pintura, las botas de trabajo atadas firmemente. Se había quitado el casco y lo había dejado en la mesa del recibidor, junto a las llaves del auto y su termo de café vacío. Cuando escuchó los golpes, su primera reacción fue de confusión. No esperaban visitas, y había algo en la insistencia de esos golpes que lo puso inmediatamente en alerta. Caminó hacia la puerta con pasos pesados, sus botas resonando en el piso de madera del recibidor. A través de la mirilla, vio 2 figuras con uniformes azul oscuro, con insignias plateadas que brillaban bajo la luz del atardecer. Policía. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Las posibilidades corrieron por su mente como un torbellino. Había pasado algo en el trabajo, algún accidente, algún problema con el auto, algo relacionado con algún familiar. Respiró profundo, se pasó una mano por el cabello y abrió la puerta. Los 2 oficiales eran altos e imponentes en sus uniformes impecables. El más alto, el oficial Ramírez, tenía el cabello gris en las sienes, arrugas de experiencia alrededor de los ojos y una expresión seria pero no hostil. El oficial Torres era más joven, quizás a mediados de sus 30, con el cabello negro cortado militarmente y ojos oscuros que observaban todo con atención profesional. «Buenas tardes, señor», saludó Ramírez mostrando su placa. «Soy el oficial Ramírez y este es mi compañero, el oficial Torres. ¿Es usted el padre de Sofía Fernández?» Roberto sintió que su corazón se detenía por un segundo completo. Su hija. Esto tenía que ver con su hija. Miles de escenarios terribles pasaron por su mente en una fracción de segundo. «Sí, sí, soy su padre», logró decir, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Soy Roberto Fernández». «¿Qué? ¿Qué ha pasado?» «Está bien, Sofía, ¿le ha pasado algo?» Patricia
apareció en ese momento desde la cocina, donde había estado preparando la cena. Llevaba un delantal atado a la cintura, manchado con salsa de tomate, y tenía una expresión de curiosidad que rápidamente se transformó en preocupación al ver a los oficiales. «¿Policía?», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Qué ha pasado? Señora, por favor, cálmese», dijo Torres con voz tranquilizadora, levantando las manos en un gesto pacificador. «Su hija está perfectamente bien. No ha habido ningún accidente ni nada malo. Solo necesitamos hablar con ella sobre algo que ocurrió ayer. Es rutinario, nada de qué alarmarse». Pero Roberto no se sentía para nada tranquilo. Si su hija estaba bien, ¿qué podría haber hecho para atraer la atención de la policía? Sofía era la niña más dulce y obediente del mundo. Nunca se metía en problemas, nunca faltaba el respeto a nadie, siempre seguía las reglas. «Disculpe, oficial», dijo Roberto, intentando mantener su voz firme y controlada, aunque su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. «Pero necesito saber de qué se trata esto. Sofía tiene solo 9 años. ¿Por qué la policía querría hablar con mi hija?» Los oficiales intercambiaron una mirada breve. Ramírez asintió ligeramente, como si hubiera tomado una decisión. «Señor Fernández, señora Fernández», comenzó con tono profesional, pero no amenazante. «Ayer por la mañana, su hija tuvo un encuentro con un hombre sin hogar camino a la escuela. Le dio su almuerzo. Necesitamos hablar con ella sobre ese incidente. Créanme, no está en problemas, pero hay circunstancias que necesitamos aclarar». Roberto y Patricia se miraron entre sí, completamente desconcertados. Sofía había dado su almuerzo a un hombre sin hogar, y por eso la policía estaba en su puerta. Nada de esto tenía sentido. «No entiendo», admitió Patricia, su voz temblando ligeramente. «Mi hija hizo algo de bondad y por eso están aquí. Yo debería estar orgullosa de que mi niña tenga un corazón tan generoso, ¿no es así?» «Absolutamente. Debería estar orgullosa», confirmó Torres con una leve sonrisa. «Su hija es claramente una niña especial con un corazón hermoso, pero hay aspectos de seguridad que necesitamos discutir, y también hay desarrollos relacionados con este incidente que creemos que la familia debería conocer». Roberto no sabía qué pensar. Parte de él quería cerrar la puerta en las caras de los oficiales y proteger a su hija de cualquier cosa que pudieran querer decirle. Pero otra parte de él sabía que no podía hacer eso. Estos eran oficiales de la ley cumpliendo con su deber. Y si había algo importante que necesitaban saber sobre la seguridad de Sofía, necesitaba escucharlo. «De acuerdo», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Pasen, por favor». Los oficiales entraron en el recibidor, sus ojos escaneando profesionalmente el entorno mientras entraban. Roberto cerró la puerta detrás de ellos con un clic suave que de alguna manera sonó definitivo, como si marcara un punto de no retorno en sus vidas. El recibidor de los Fernández era modesto pero acogedor, reflejando la naturaleza trabajadora pero amorosa de la familia. Las paredes color crema estaban decoradas con fotografías familiares en marcos de madera de diversos tamaños. La alfombra de bienvenida cerca de la puerta mostraba signos de uso, pero estaba limpia y bien cuidada. Un pequeño estante junto a la puerta contenía los zapatos de la familia, cuidadosamente organizados. «¿Gustan pasar a la sala?», ofreció Patricia, secándose las manos nerviosamente en su delantal. «¿Les puedo ofrecer algo de beber? ¿Agua? ¿Café?» «No será necesario, señora», declinó cortésmente Ramírez. «Pero gracias. No tomaremos mucho de su tiempo. ¿Pueden decirnos exactamente qué está pasando?», preguntó Roberto, cruzando los brazos sobre su pecho en una postura protectora. «Dijeron que Sofía no está en problemas, pero la policía está en mi casa queriendo hablar con mi hija de 9 años. Pueden entender que como padre esto me pone muy nervioso». «Por supuesto, y es completamente comprensible», dijo Ramírez con empatía.
Mire, señor Fernández, voy a ser directo con usted porque aprecio su preocupación. Ayer, un hombre llamado Esteban Morales fue llevado al hospital con una reacción alérgica severa. Cuando los trabajadores sociales y nosotros hablamos con él, nos contó que una niña le había dado un sándwich por la mañana. Ese sándwich contenía tomate, al cual él es severamente alérgico. Afortunadamente, recibió tratamiento a tiempo y se recuperará completamente. Patricia ahogó un grito, llevándose ambas manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Oh, Dios mío», susurró. «Está diciendo que mi hija...» Pero ella no sabía. Ella solo quería ayudar. «Lo sabemos, señora», intervino rápidamente Torres. El señor Morales dejó esto absolutamente claro. Su hija no tiene ninguna culpa en absoluto. Ella actuó con pura bondad y compasión. Estamos aquí principalmente por dos razones. Primero, para asegurarnos de que su hija entienda la importancia de no hablar con extraños cuando está sola, sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Y segundo, continuó Ramírez, para contarles sobre un programa del que el señor Morales ahora es parte, y para compartir algo que él quiere que sepan. ¿Podemos hablar con Sofía ahora?, preguntó Torres. Será una conversación muy breve y amable, se los prometo. Solo queremos asegurarnos de que ella esté bien y de aclarar algunos detalles. Roberto miró a Patricia. Su esposa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero asintió lentamente. Roberto suspiró profundamente. «De acuerdo», accedió. «Pero yo estaré presente durante toda la conversación. No permitiré que intimiden o asusten a mi hija». «No esperaríamos menos de usted», dijo Ramírez con respeto genuino. «Y le aseguro que no es nuestra intención asustarla en absoluto». Roberto fue hasta las escaleras y llamó hacia arriba. «Sofía, cariño, ¿puedes bajar un momento, por favor?» Hubo una pausa, y luego se escuchó el sonido de una silla arrastrándose contra el piso de madera, seguido de pasos ligeros. Sofía apareció en lo alto de las escaleras, todavía con su uniforme escolar, aunque ahora llevaba calcetines de colores en lugar de sus zapatos escolares. Tenía un lápiz detrás de la oreja y expresión curiosa en su rostro. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en los dos oficiales uniformados de pie en su recibidor, su expresión cambió. El color se drenó de su cara. Sus ojos se abrieron enormemente, y Roberto pudo ver que su cuerpo entero se tensaba. Sofía se quedó paralizada en el último escalón, sus dedos aferrados a la barandilla con fuerza. «Papi», dijo con voz pequeña y asustada. ¿Qué está pasando?» El corazón de Roberto se partió al ver el miedo en los ojos de su hija. Se acercó rápidamente a las escaleras y extendió su mano hacia ella. «Todo está bien, princesa», dijo con la voz más tranquilizadora que pudo reunir. «Estos oficiales solo quieren hacerte algunas preguntas. No has hecho nada malo, ¿de acuerdo? Papá está aquí contigo». Sofía bajó lentamente los últimos escalones, nunca soltando la mano de su padre. Sus ojos permanecían fijos en los oficiales con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando llegó al recibidor, se escondió parcialmente detrás de su padre, asomando solo la mitad de su cara. El oficial Ramírez se arrodilló lentamente frente a ella, bajando a su nivel para ser menos intimidante. Cuando habló, su voz era suave y amable, el tipo de tono que uno usaría con un animal asustado. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa cálida. «Mi nombre es oficial Ramírez y este es el oficial Torres. No estás en ningún problema, ¿de acuerdo? De hecho, queremos hablar contigo sobre algo muy bonito que hiciste. ¿Está bien si te hago algunas preguntas?» Sofía miró a su padre, quien asintió para darle confianza. Luego miró a su madre, quien le ofreció una sonrisa temblorosa a pesar de las lágrimas en sus ojos. Finalmente, Sofía asintió lentamente. «Vale», susurró. «Gracias, Sofía», dijo Ramírez gentilmente. «¿Recuerdas que ayer por la mañana, camino a la escuela, le diste tu almuerzo a un señor?»
Los ojos de Sofía se iluminaron con reconocimiento y algo del miedo se desvaneció de su expresión. «Sí», exclamó, su voz ganando un poco más de fuerza. «Al señor Esteban». Él estaba sentado en la calle y se veía muy triste y con mucha hambre. Le di mi sándwich y mi manzana y mi jugo y mis galletas. «Eso fue muy bondadoso de tu parte», dijo Torres, quien también se había arrodillado al otro lado de Sofía. «El señor Esteban nos contó sobre tu amabilidad. Dijo que fuiste como un ángel para él». Sofía sonrió tímidamente ante esto, sintiéndose un poco menos asustada. «¿Está bien el señor Esteban?», preguntó con preocupación genuina en su voz. «Espero que el sándwich lo haya ayudado». Los dos oficiales intercambiaron una mirada significativa. Este era el momento crucial de la conversación. «Sofía», comenzó Ramírez cuidadosamente, «el señor Esteban está bien ahora, pero hubo un pequeño problema. Verás, él es alérgico al tomate y el sándwich que le diste tenía tomate. Tuvo una reacción alérgica y tuvo que ir al hospital». El rostro de Sofía se descompuso instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. ¿Lo lastimé?, preguntó con voz quebrada. ¿Le hice daño? Yo no quería. Yo solo quería ayudarlo. Yo no sabía. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras sollozaba. Patricia no pudo contenerse más. Se acercó rápidamente y abrazó a su hija, sosteniéndola fuerte contra su pecho. «Shh, mi amor, no llores», murmuró Patricia, acariciando el cabello de Sofía. «No fue tu culpa, cariño. Tú no sabías». Espera, Sofía», dijo Ramírez rápidamente, su voz urgente. «Necesito que me escuches muy cuidadosamente, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. El señor Esteban no te culpa en absoluto. De hecho, él quiere que sepas algo». Ramírez buscó en el bolsillo de su uniforme y sacó un pequeño sobre. Lo extendió hacia Sofía, quien lo miró con ojos llorosos. «El señor Esteban escribió esto para ti», explicó Ramírez. «¿Quieres que te lo lea?». Sofía asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Ramírez abrió cuidadosamente el sobre y sacó una hoja de papel doblada. La desplegó y comenzó a leer con voz clara y emotiva. «Querida Sofía, espero que estos oficiales no te hayan asustado demasiado. Les pedí que te encontraran porque necesito decirte algo muy importante. Primero, quiero que sepas que lo que sucedió no fue tu culpa. Tú no tenías forma de saber sobre mi alergia. Tu única intención era ayudar a alguien que tenía hambre, y eso es algo hermoso y puro. Segundo, quiero que sepas que lo que hiciste por mí fue mucho más que solo darme comida. Durante mucho tiempo me he sentido invisible. Las personas me miraban pero no me veían realmente. Pasaban junto a mí como si yo no existiera. Pero tú me viste, Sofía, me viste como un ser humano, como alguien que importa. Me sonreíste, me hablaste con bondad, me trataste con dignidad y respeto. Ese regalo que me diste, el regalo de ser visto y valorado, vale más que cualquier comida. Me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay esperanza, que todavía hay personas como tú que se preocupan por los demás. Tercero, quiero que sepas que gracias a ti mi vida está cambiando. Porque me llevaron al hospital después de la reacción alérgica, ahora estoy recibiendo ayuda. Hay un programa nuevo que me va a ayudar a encontrar un lugar donde vivir, a conseguir trabajo y a tener una vida mejor. Nada de esto habría pasado si tú no me hubieras dado ese sándwich. Así que, de una manera extraña, tu bondad me salvó la vida en más de una forma. Nunca olvidaré tu amabilidad, Sofía. Cuando me sienta triste o desanimado, pensaré en la niña de rizos hermosos y sonrisa brillante que me recordó que todavía hay luz en este mundo. Gracias, mi pequeño ángel. Que la vida te devuelva 1000 veces la bondad que me diste. Con todo mi agradecimiento y cariño, Esteban Morales. Para cuando Ramírez terminó de leer, no había un solo ojo seco en ese recibidor. Patricia lloraba abiertamente, abrazando a Sofía con fuerza.
Roberto se había quitado las gafas y se limpiaba los ojos con el dorso de su mano, intentando mantener la compostura y fallando miserablemente. Incluso los dos oficiales, hombres endurecidos por años de ver las realidades más duras de la vida, tenían los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Sofía había dejado de llorar de tristeza y ahora lloraba de alivio y alegría. Sus pequeños hombros se sacudían con sollozos, pero ahora había una sonrisa en su rostro bañado en lágrimas. ¿Entonces está bien?, preguntó entre sollozos. ¿De verdad está bien? Está más que bien, Sofía, confirmó Torres con voz emocionada. Está en camino a una vida nueva y mejor, y todo gracias a ti. Hubo un momento de silencio en el recibidor, un momento donde el peso y la belleza de lo que había sucedido se asentaba sobre todos los presentes. Era un momento de esos que cambian a las personas, que les recuerdan lo que realmente importa en la vida. Finalmente, Roberto se aclaró la garganta, recuperando algo de compostura. «Oficiales», dijo con voz ronca, «gracias por venir a decirnos esto. Y por favor, denle nuestros mejores deseos al señor Morales, si hay algo que podamos hacer para ayudar». «De hecho», interrumpió Ramírez, poniéndose de pie, «hay algo que podemos discutir. El programa del que hablé, el que va a ayudar al señor Morales, siempre necesita voluntarios y apoyo comunitario. Si su familia estuviera interesada en involucrarse». «Sí», dijo Roberto inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo. «Cuenten con nosotros, lo que sea que necesiten». Patricia asintió vigorosamente en acuerdo, todavía abrazando a Sofía. Los oficiales pasaron los siguientes 20 minutos explicando el programa en detalle. Era una iniciativa nueva, diseñada para proporcionar no solo ayuda inmediata a las personas sin hogar, sino un apoyo integral a largo plazo para ayudarlos a reconstruir sus vidas. Incluía atención médica gratuita, asistencia con vivienda, ayuda para encontrar empleo, consejería psicológica y un sistema de mentores voluntarios de la comunidad. Lo que hace que este programa sea diferente, explicó Torres, es que no solo da ayuda y luego se olvida de las personas. Proporciona un acompañamiento continuo, un mentor, generalmente alguien de la comunidad local. Se empareja con cada participante y los apoya a través de todo el proceso de reintegración. Es un compromiso de largo plazo, pero los resultados hasta ahora han sido increíbles. Y el señor Morales ha sido aceptado en el programa, añadió Ramírez. De hecho, él específicamente preguntó si había alguna manera de que su familia pudiera estar involucrada en su proceso. No como mentores oficiales, por supuesto, eso sería inapropiado dado que Sofía es menor de edad y ya tuvieron contacto, pero quizás como amigos que lo apoyan. Roberto miró a Patricia, quien asintió fervientemente. Luego ambos miraron a Sofía, cuyo rostro se había iluminado completamente. «¿Podemos, papi?», preguntó con emoción. «¿Podemos ayudar al señor Esteban?». «Por supuesto que sí, princesa», respondió Roberto, revolviendo cariñosamente el cabello de su hija. «Por supuesto que sí». Antes de irse, los oficiales también tuvieron una conversación más seria con Sofía sobre seguridad. Le explicaron, con la participación de Roberto y Patricia, que aunque su acción había sido hermosa y bondadosa, era importante que siempre estuviera consciente de su seguridad personal. Le dijeron que si veía a alguien que necesitaba ayuda en el futuro, debería contarle a un adulto en lugar de acercarse ella sola. «No queremos que dejes de ser bondadosa, Sofía», dijo Ramírez con seriedad pero también con amabilidad. «El mundo necesita más personas como tú, pero también necesitamos que estés a salvo. ¿Puedes prometer que si ves a alguien que necesita ayuda, se lo dirás a tu mamá, tu papá o un maestro?» Sofía asintió solemnemente. «Lo prometo», dijo con voz clara y firme. Cuando los oficiales finalmente se fueron, la familia Fernández se quedó en el recibidor por un largo momento, simplemente abrazándose. Era mucho para procesar,
Muchas emociones conflictivas, el susto inicial, el alivio de saber que Sofía no estaba en problemas, la tristeza por Esteban y su situación, la alegría de saber que ahora recibiría ayuda y un profundo sentido de propósito al saber que podrían ser parte de su recuperación. Esa noche, la cena fue más tranquila de lo usual. Todos estaban perdidos en sus propios pensamientos, procesando todo lo que había sucedido. Pero había también una calidez en el aire, una sensación de que algo significativo había ocurrido, que sus vidas se habían tocado por algo más grande que ellos mismos. Después de cenar, mientras Patricia lavaba los platos y Roberto secaba, Sofía se acercó a ellos con una expresión seria en su pequeño rostro. «Mamá, papá», dijo, su voz firme a pesar de su corta edad, «quiero hacer más para ayudar a personas como el señor Esteban. ¿Podemos?» Roberto y Patricia intercambiaron una mirada llena de orgullo y amor por su hija. «Claro que sí, mi amor», respondió Patricia, agachándose para abrazar a Sofía. «Vamos a averiguar cómo podemos ayudar como familia». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones. Roberto contactó al oficial Ramírez para obtener más información sobre el programa. Llenaron formularios para ser voluntarios de apoyo comunitario. Asistieron a una sesión informativa sobre cómo mejor ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y aprendieron sobre los desafíos que enfrentan las personas sin hogar y cómo la sociedad puede contribuir a solucionarlos. Mientras tanto, Esteban permanecía en el hospital recuperándose. La reacción alérgica había sido severa y los médicos querían asegurarse de que estaba completamente estabilizado antes de darle de alta. Pero más allá de la atención médica física, Esteban también estaba recibiendo ayuda psicológica. Un terapeuta del programa visitaba diariamente para hablar con él sobre su situación, sus miedos, sus esperanzas y para ayudarlo a prepararse mentalmente para la transición que estaba por venir. Por primera vez en 3 años, Esteban sentía esperanza real. No la esperanza vaga y desesperada de alguien que no ve salida, sino una esperanza concreta, basada en planes reales y apoyo tangible. Los trabajadores sociales ya estaban buscando un apartamento para él, algo pequeño pero digno. El programa incluía asistencia de vivienda por 6 meses mientras él se estabilizaba económicamente. También había un coordinador de empleo que ya había identificado varias posibilidades de trabajo adecuadas para las habilidades de Esteban. Una semana después del incidente inicial, Roberto recibió una llamada del oficial Ramírez. «Señor Fernández», dijo Ramírez con evidente alegría en su voz, «el señor Morales va a ser dado de alta mañana. Se ha arreglado un apartamento para él». Se preguntaba, bueno, él preguntó si su familia estaría interesada en visitarlo allí una vez que esté instalado. No hay presión, por supuesto, pero él realmente le gustaría agradecerles en persona. Roberto sintió una emoción cálida expandirse en su pecho. «Por supuesto», respondió inmediatamente. «Sería un honor. ¿Cuándo sería conveniente? ¿Qué tal el próximo sábado?» Eso le dará unos días para instalarse y acostumbrarse a su nuevo espacio. «Perfecto. Ahí estaremos». Cuando Roberto compartió las noticias con Patricia y Sofía, la niña prácticamente saltó de emoción. Pasó los siguientes días haciendo preparativos para la visita. Con la ayuda de su madre, horneó galletas especiales sin tomate. Por supuesto, fueron muy cuidadosos de verificar que ningún ingrediente pudiera causar reacciones alérgicas. También hizo una tarjeta de bienvenida con brillantina y colores, decorada con dibujos de casas y arcoíris y flores. El sábado llegó con un cielo brillante y despejado, como si el universo mismo estuviera sonriendo sobre este encuentro. La familia Fernández se vistió con sus mejores ropas casuales. Roberto llevaba una camisa de botones azul claro y pantalones de mezclilla limpios. Patricia se había puesto un vestido floral de colores alegres, y Sofía llevaba su vestido favorito,
el color rosa con florecitas blancas, y había insistido en usar sus zapatos de charol negro que normalmente reservaba para ocasiones especiales. El apartamento de Esteban estaba en un edificio modesto, pero bien mantenido en el lado este de la ciudad. Era un complejo de 4 pisos, con paredes de estuco color beige y balcones pequeños decorados con macetas de flores. El edificio estaba ubicado en un vecindario tranquilo, con una tienda de abarrotes en la esquina y un pequeño parque al otro lado de la calle. Encontraron el apartamento número 212 en el segundo piso. Roberto tocó la puerta con un ritmo suave y amigable. Hubo un momento de silencio y luego se escucharon pasos lentos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba Esteban. El cambio era asombroso. El hombre que había estado sentado en la acera una semana antes, demacrado y sucio, había sido transformado. Esteban ahora llevaba ropa limpia, una camisa a cuadros pulcramente planchada y pantalones caqui. Su barba había sido recortada limpiamente, su cabello estaba lavado y peinado, y aunque todavía se veía delgado, había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes. Era el brillo de la dignidad recuperada, de la esperanza renovada, de un hombre que estaba comenzando a creer de nuevo en sí mismo y en su futuro. Por un momento, nadie habló. Esteban miró a la familia frente a su puerta, su garganta trabajando con emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando su mirada se posó en Sofía. «Sofía», dijo con voz quebrada, arrodillándose para estar a su nivel. «Mi pequeño ángel». Sofía no dijo nada. Simplemente corrió hacia él y lo abrazó con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Esteban la envolvió en sus brazos y ambos lloraron, unidos por ese vínculo inexplicable que se forma cuando una alma toca a otra en su momento más necesitado. Patricia también estaba llorando, limpiándose las mejillas con un pañuelo. Incluso Roberto, ese hombre fuerte y trabajador que raramente mostraba emociones tan abiertamente, tenía los ojos brillantes. Después de un momento que pareció durar una eternidad, Esteban finalmente se separó de Sofía, aunque mantuvo sus manos en los pequeños hombros de la niña. «Gracias», dijo simplemente, mirándola directamente a los ojos. «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Gracias por recordarme que todavía importo. Gracias por salvar mi vida en más formas de las que puedes imaginar». «De nada, señor Esteban», respondió Sofía, con una sonrisa radiante a través de sus lágrimas. «Hice galletas para usted. Mamá me ayudó. No tienen tomate», añadió seriamente, y todos rieron a través de sus lágrimas. Esteban los invitó a entrar en su nuevo hogar. El apartamento era pequeño pero perfectamente funcional. Una sala de estar con un sofá donado y una televisión pequeña. Una cocina compacta, pero equipada con todo lo necesario, un dormitorio con una cama cómoda y un armario, y un baño limpio. No había muchas decoraciones todavía, y las paredes eran un blanco simple, pero para Esteban era un palacio. «Es el primer lugar que puedo llamar mío en 3 años», explicó Esteban mientras les mostraba el apartamento, su voz llena de asombro y gratitud. «Tienen un programa donde los primeros 6 meses el alquiler está cubierto por completo y luego después tengo que pagar solo el 30% hasta que pueda hacerme cargo del alquiler completo. Me están ayudando a encontrar trabajo. Ya tuve 2 entrevistas esta semana». Se sentaron en la pequeña sala de estar. Sofía inmediatamente abrió el contenedor de galletas y se lo ofreció a Esteban, quien tomó una y la mordió con reverencia, como si fuera el manjar más exquisito del mundo. «Está deliciosa», declaró con una sonrisa genuina. «¿La hiciste tú, Sofía?» «Con la ayuda de mamá», admitió Sofía honestamente, «pero yo mezclé todos los ingredientes y las decoré con chispas de chocolate». Durante las siguientes 2 horas, conversaron como si fueran amigos de toda la vida. Esteban les contó su historia completa, sin vergüenza ni reservas. Les habló sobre su vida antes.
Cómo había sido maestro de historia en una escuela secundaria. Cómo amaba enseñar y ver a los estudiantes tener esos momentos de comprensión cuando finalmente entendían un concepto difícil. Les contó sobre su esposa, María, que había fallecido de cáncer hace 5 años y cómo esa pérdida lo había devastado emocionalmente. Después de que María murió, simplemente perdí el rumbo, explicó con voz suave pero honesta. No podía concentrarme en el trabajo. Las cuentas comenzaron a acumularse. Usé todos mis ahorros en su tratamiento médico, tratando de salvarla, pero no fue suficiente. Cuando murió me quedé con deudas enormes y un corazón roto. Describió el lento descenso a la pobreza. Primero perdiendo el trabajo cuando la escuela cerró por recortes presupuestarios. Luego, siendo incapaz de encontrar otro empleo a su edad y con su estado emocional, gastando sus últimos recursos, perdiendo su apartamento y finalmente terminando en las calles. La parte más dura no fue el hambre o el frío, dijo Esteban mirando sus manos. Fue la invisibilidad. La gente literalmente me miraba y luego desviaba la mirada como si yo fuera un fantasma. Me sentía menos que humano. Comencé a creer que no tenía valor, que mi vida no importaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente cuando miró a Sofía. Y entonces, esta niña angelical se detuvo. No me ignoró, me vio, me habló, me trató con bondad y dignidad. En ese momento me recordó que todavía era un ser humano, que todavía tenía valor. Roberto y Patricia también compartieron sus propias reflexiones. Hablaron sobre cómo la experiencia había cambiado su perspectiva, cómo ahora miraban a las personas sin hogar no como problemas o estadísticas, sino como seres humanos individuales con sus propias historias, dolor y humanidad. Hablaron sobre cómo querían involucrarse más en ayudar a la comunidad, cómo ya se habían inscrito como voluntarios regulares en el programa. Sofía nos enseñó algo importante, dijo Patricia, poniendo su brazo alrededor de su hija. Nos enseñó que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños parezcan, pueden tener un impacto enorme. Nos enseñó a ver más allá de nosotros mismos. El tiempo pasó rápidamente mientras conversaban, compartían galletas y construían un vínculo genuino de amistad. Para cuando se dieron cuenta, habían pasado casi 3 horas. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. «Deberíamos irnos», dijo finalmente Roberto con cierta reticencia. «Pero esto no es un adiós, Esteban. Es solo un hasta luego. Queremos mantenernos en contacto, si te parece bien». «Me encantaría», respondió Esteban con sinceridad. Ustedes se han convertido en la familia que pensé que nunca volvería a tener». Se despidieron en la puerta del apartamento con abrazos cálidos y promesas de visitarse pronto. Mientras la familia Fernández caminaba de regreso a su auto, Sofía tomó las manos de ambos padres, balanceándose felizmente entre ellos. «Estoy feliz de que ayudamos al señor Esteban», declaró con satisfacción. «Me gusta tener un amigo nuevo». «A nosotros también, cariño», respondió Patricia, apretando la mano de su hija. «A nosotros también». Las semanas siguientes trajeron más cambios positivos. Esteban consiguió trabajo como tutor en un centro de educación comunitaria, ayudando a estudiantes de secundaria con sus tareas de historia y estudios sociales. No pagaba tanto como su antiguo trabajo como maestro de tiempo completo, pero era suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Y más importante aún, le devolvió el sentido de propósito y utilidad. «Es increíble estar enseñando de nuevo», le contó a Roberto durante una de sus visitas semanales que se habían convertido en rutina. Ver las caras de los estudiantes cuando finalmente entienden algo, cuando hacen esas conexiones. Me recuerda por qué me hice maestro en primer lugar. La familia Fernández se convirtió en presencia regular en la vida de Esteban y él en la de ellos. Los sábados por la tarde, a menudo los pasaban juntos, ya sea en el apartamento de Esteban, en la casa de los Fernández
o explorando la ciudad. Visitaban museos, paseaban por el parque, almorzaban en pequeños restaurantes locales. Esteban se convirtió en una especie de tío honorario para Sofía, alguien que le contaba historias fascinantes de historia, que la ayudaba con su tarea, que la escuchaba con paciencia cuando ella hablaba sobre sus sueños y preocupaciones. ¿Sabías que cuando yo era maestro tenía una estudiante muy parecida a ti?, le dijo Esteban a Sofía un día mientras caminaban por el parque. Se llamaba Ana y tenía tu misma curiosidad por el mundo, tu misma bondad hacia los demás. Se graduó hace 10 años y ahora es doctora, ayudando a personas enfermas. Tú me recuerdas mucho a ella. ¿De verdad?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con interés. ¿Crees que yo también podría ser doctora algún día? Creo que puedes ser lo que tú quieras ser, respondió Esteban con convicción. Tienes el corazón más bondadoso que he conocido, Sofía. Personas con corazones como el tuyo pueden cambiar el mundo. Pero la influencia de Sofía y su familia no se detuvo con Esteban. Inspirados por su experiencia, Roberto y Patricia se involucraron más profundamente con el programa de asistencia para personas sin hogar. Roberto comenzó a donar algunas horas cada fin de semana, ayudando con reparaciones en los apartamentos para los participantes del programa. Patricia se ofreció como voluntaria en el banco de alimentos asociado con el programa, ayudando a organizar y distribuir comida a quienes la necesitaban. Incluso Sofía encontró maneras de contribuir. Con la ayuda de su maestra, la señorita Carmen, organizó un proyecto en su clase donde los estudiantes hicieron paquetes de cuidado personal para personas sin hogar, bolsas llenas de artículos de higiene, calcetines nuevos, barras de granola y notitas escritas a mano con mensajes de ánimo y esperanza. Cada uno de ustedes puede hacer una diferencia, dijo la señorita Carmen a la clase mientras ensamblaban los paquetes. No necesitan ser adultos para ayudar. No necesitan tener mucho dinero. Solo necesitan tener un corazón bondadoso y la voluntad de actuar cuando ven a alguien que necesita ayuda. El proyecto fue un éxito enorme. La clase hizo 50 paquetes que fueron distribuidos a través del programa. Y cuando los estudiantes escucharon la historia de Sofía y Esteban, muchos de ellos se inspiraron para buscar sus propias maneras de contribuir a su comunidad. Los meses pasaron, transformándose en una nueva normalidad hermosa. Esteban continuó prosperando. El trabajo de tutoría se expandió a más horas. Comenzó a ahorrar dinero por primera vez en años. Decoró su apartamento lentamente pero con cuidado, añadiendo toques personales. Algunas plantas en el alféizar de la ventana, fotografías enmarcadas, incluyendo una de él y la familia Fernández en el parque. Estantes de libros llenos de sus volúmenes favoritos de historia. También comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían experimentado la falta de vivienda. Allí conoció a otros que estaban en varios puntos de su propio viaje de recuperación. Se hizo amigo de algunos de ellos y juntos se apoyaban mutuamente a través de los días difíciles y celebraban los logros de cada uno. Es importante recordar de dónde venimos, le dijo Esteban a Roberto una noche mientras cenaban juntos. No para quedarnos atrapados en el pasado, sino para recordar la compasión que necesitamos tener por otros que están todavía luchando. Para el 6º mes después de aquel encuentro inicial en la acera, Esteban había alcanzado suficiente estabilidad financiera para comenzar a pagar su parte del alquiler. Era un hito importante, una prueba tangible de cuán lejos había llegado. Para celebrar, la familia Fernández organizó una pequeña fiesta en su casa. Invitaron a Esteban, por supuesto, pero también a algunas de las otras personas que habían sido parte de su viaje. El oficial Ramírez y el oficial Torres, la coordinadora del programa de asistencia para personas sin hogar, algunos de los amigos que Esteban había hecho en su grupo de apoyo, e incluso algunos de los estudiantes que él estaba tutoreando junto con sus familias. La casa de los Fernández se llenó de conversación,
risas y el aroma delicioso de comida casera. Patricia había preparado un festín: tamales, arroz con frijoles, ensaladas frescas y, por supuesto, las galletas especiales de Sofía de postre. La música tocaba suavemente en el fondo y había decoraciones colgando de las paredes y el techo. En un momento de la celebración, Roberto pidió la atención de todos. Se paró en medio de la sala con una copa en la mano y el murmullo de conversaciones se fue apagando gradualmente mientras todos se volvían hacia él. «Quiero proponer un brindis», comenzó Roberto, su voz fuerte pero emocionada. «Hace 6 meses, mi hija hizo algo que parecía muy simple. Le dio su almuerzo a alguien que tenía hambre. Pero ese acto simple desencadenó algo extraordinario. No solo cambió la vida de Esteban, aunque ciertamente lo hizo, también cambió nuestras vidas. Nos enseñó sobre la compasión, sobre ver la humanidad en cada persona, sobre el poder que todos tenemos para hacer una diferencia positiva en el mundo». Miró a Esteban, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía ampliamente. «Esteban, has pasado de estar en la calle a tener tu propio hogar, un trabajo que amas y una red de personas que te apoyan y se preocupan por ti. Pero más que eso, has recuperado tu dignidad, tu propósito y tu alegría de vivir. Eres un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, de que siempre hay esperanza». Luego miró a Sofía, quien estaba de pie junto a su madre, sus ojos brillando con atención mientras escuchaba a su padre. «Y Sofía, mi hermosa hija, nos enseñaste la lección más importante de todas, que la bondad importa, que ver a las personas, realmente verlas y reconocer su humanidad, es uno de los regalos más poderosos que podemos dar. Nunca pierdas esa compasión, esa capacidad de ver más allá de ti misma y actuar cuando ves que alguien necesita ayuda». Roberto levantó su copa más alto. «Así que brindo por las nuevas amistades, por los nuevos comienzos y por recordar siempre que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida con un simple acto de bondad. Por Esteban, por Sofía y por todos nosotros que hemos sido cambiados por esta experiencia extraordinaria. ¡Salud!», corearon todos al unísono, levantando sus propias copas. Después del brindis, Esteban pidió hablar. Se paró con piernas ligeramente temblorosas, emocionalmente abrumado pero queriendo expresar lo que sentía. «No soy bueno con las palabras en momentos como estos», comenzó con voz temblorosa. «Irónicamente, pasé años enseñando a estudiantes a expresarse con elocuencia, pero cuando se trata de mis propias emociones profundas, me encuentro sin palabras adecuadas». Respiró profundo, recogiendo sus pensamientos. «Hace 6 meses, estaba sentado en esa acera sintiéndome completamente solo y olvidado. Había perdido toda esperanza. Honestamente, había días en que me preguntaba si valía la pena seguir viviendo. Y entonces, esta niña apareció. Esta ángel pequeña con rizos hermosos y una sonrisa que iluminó mi mundo oscuro. Miró directamente a Sofía. «Sofía, tú me salvaste. No solo me diste comida física, aunque ciertamente la necesitaba, me diste algo mucho más valioso. Me recordaste mi humanidad. Me trataste con bondad cuando el mundo me había estado tratando como si fuera invisible. Me diste esperanza cuando pensé que no quedaba ninguna». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz se mantenía firme. «Y Roberto, Patricia, ustedes tomaron ese acto inicial de bondad y lo expandieron de maneras que nunca podría haber imaginado. No solo me aceptaron en sus vidas, me hicieron parte de su familia. Me dieron no solo apoyo material, sino amistad genuina, respeto y amor». Se volvió para dirigirse a toda la habitación. «Todos ustedes aquí han sido parte de mi recuperación de una manera u otra. Los oficiales Ramírez y Torres, que tomaron el tiempo no solo para hacer su trabajo, sino para realmente preocuparse. La coordinadora del programa, que luchó por mí
cuando fácilmente podría haber sido solo otro caso más. Mis amigos del grupo de apoyo, que entienden de una manera que solo alguien que ha estado allí puede entender. Los estudiantes que tutoré y sus familias, que me dieron la oportunidad de volver a hacer lo que amo. Esteban se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Quiero que todos sepan que no doy por sentado ni un solo momento de esta segunda oportunidad que la vida me ha dado. Cada mañana cuando me despierto en mi propio apartamento, en mi propia cama, todavía me toma un momento darme cuenta de que no es un sueño. Cada día que voy a trabajar y puedo usar mis conocimientos para ayudar a estudiantes, me siento agradecido. Cada momento que paso con las personas en esta habitación, personas que se han convertido en mi familia elegida, siento una profunda gratitud que no puedo expresar completamente con palabras. Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro emocionado. He aprendido que nunca es demasiado tarde, que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, que la bondad existe, que la compasión es real y que las personas se preocupan. He aprendido que importo, que mi vida tiene valor, que tengo algo que ofrecer al mundo. Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con tantas personas como pudo. Gracias, dijo simplemente. Gracias a todos. Nunca olvidaré lo que han hecho por mí y pasaré el resto de mi vida tratando de devolver esa bondad al mundo. No había un ojo seco en la habitación. Personas que habían sido extraños 6 meses antes, ahora estaban unidos por esta experiencia compartida, por este viaje colectivo desde la desesperación hasta la esperanza. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, llena de conversaciones profundas, risas alegres y esa sensación cálida que viene de estar rodeado de personas que genuinamente se preocupan unas por otras. Los niños jugaban juntos en el jardín, mientras los adultos compartían historias y construían amistades que durarían años. Cuando finalmente terminó la noche y los invitados comenzaron a irse, hubo muchos abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Esteban fue uno de los últimos en irse. En la puerta, abrazó a Roberto, a Patricia y finalmente a Sofía, sosteniéndola un poco más de tiempo. «Te quiero, pequeña ángel», susurró en su oído. «Cambiaste mi vida». «Yo también te quiero, tío Esteban», respondió Sofía con su voz dulce. Aunque no era su tío de sangre, el título había surgido naturalmente durante los meses pasados, y ahora se sentía completamente apropiado y verdadero. Después de que Esteban se fue, la familia Fernández se sentó junta en su sala, agotados pero felices. Sofía estaba acurrucada entre sus padres en el sofá, casi dormida, pero luchando para mantener los ojos abiertos. «Sabían», dijo Patricia suavemente, acariciando el cabello de su hija. «Cuando esos policías aparecieron en nuestra puerta hace 6 meses, estaba aterrorizada. Pensé que algo terrible había pasado. Nunca imaginé que ese momento marcaría el comienzo de algo tan hermoso». «La vida es graciosa de esa manera», reflexionó Roberto. «A veces las cosas que parecen atemorizantes o difíciles al principio resultan ser las mejores cosas que nos podrían haber pasado». «Estoy feliz de que ayudamos al tío Esteban», murmuró Sofía con voz somnolienta. «Pero también estoy feliz de que él nos ayudó a nosotros». Patricia y Roberto intercambiaron una mirada de sorpresa y admiración. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó Patricia suavemente. Sofía bostezó ampliamente antes de responder. «Nos ayudó a ver mejor», dijo con la sabiduría simple que a veces tienen los niños. «Nos ayudó a entender que todos somos importantes y que todos podemos ayudarnos unos a otros. Eso es importante». Roberto besó la parte superior de la cabeza de su hija, su corazón rebosante de amor y orgullo. «Tienes toda la razón, princesa», susurró. «Tienes toda la razón». El primer año después del encuentro inicial en la acera se convirtió en 2 años, luego 3. La vida continuó, como siempre lo hace,
con sus altibajos normales, sus desafíos y triunfos, sus momentos de alegría y tristeza. Pero a través de todo, el vínculo entre los Fernández y Esteban se mantuvo fuerte, incluso se profundizó con el tiempo. Esteban continuó prosperando. Su trabajo de tutoría se expandió tanto que eventualmente fue contratado de tiempo completo por el centro educativo. También comenzó a dar conferencias ocasionales en la universidad local sobre historia, compartiendo su experiencia con estudiantes universitarios. Finalmente, pudo mudarse de su apartamento subsidiado a uno que podía pagar completamente por su cuenta, un paso simbólico importante en su completa independencia. Pero más allá del éxito material, Esteban había recuperado algo mucho más valioso, su sentido de sí mismo. Ya no era el hombre roto sentado en la acera, invisible para el mundo. Era el profesor Esteban Morales, nuevamente, un educador respetado, un amigo querido, un miembro valioso de su comunidad. También se involucró profundamente en ayudar a otros que habían experimentado la falta de vivienda. Se convirtió en mentor para nuevos participantes del programa, compartiendo su historia y ofreciendo esperanza y orientación práctica. Hablaba en escuelas y eventos comunitarios sobre las realidades de la falta de vivienda, ayudando a humanizar un problema que demasiado a menudo era tratado como una estadística, en lugar de como personas reales, con historias reales. Cada persona sin hogar que ves tiene una historia, les decía a las audiencias. Tienen familias, sueños, talentos. Son maestros, enfermeras, veteranos, artistas. Son padres e hijos, hermanos y hermanas. La diferencia entre ellos y tú podría ser solo unas pocas decisiones, un poco de mala suerte, una crisis que no pudieron superar. Merecen compasión, no juicio. Merecen ayuda, no indiferencia. Sofía creció de una niña de 9 años a una preadolescente de 12, luego a una adolescente. A través de sus años formativos, la experiencia con Esteban permaneció como una influencia central en su vida. Desarrolló una pasión profunda por el servicio comunitario y la justicia social. En la escuela, lideraba proyectos de servicio, organizaba recaudaciones de alimentos, coordinaba campañas de donación de ropa y era voluntaria en refugios locales. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó un compañero de clase una vez durante uno de los muchos proyectos de servicio que Sofía organizaba. Sofía pensó por un momento antes de responder. «Porque todos estamos conectados», dijo finalmente. «Lo que le pasa a una persona nos afecta a todos. Si puedo hacer algo para ayudar a alguien, para hacer su vida un poco mejor, entonces debo hacerlo. No por reconocimiento o porque espero algo a cambio, sino simplemente porque es lo correcto». En su último año de secundaria, Sofía escribió su ensayo de solicitud universitaria sobre su experiencia con Esteban. Escribió sobre cómo ese simple acto de dar su almuerzo cuando tenía 9 años, había cambiado completamente su perspectiva de la vida. Escribió sobre las lecciones que había aprendido sobre compasión, sobre ver la humanidad en cada persona, sobre el poder que cada individuo tiene para crear cambio positivo. El ensayo era conmovedor y profundamente personal. Fue aceptada en varias universidades prestigiosas, todas ofreciéndole becas. Eligió estudiar trabajo social, con el objetivo de eventualmente trabajar en programas que ayudaran a personas sin hogar y otras poblaciones vulnerables. «Quiero hacer lo que el programa hizo por el tío Esteban», le explicó a sus padres cuando les contó su decisión. «Quiero ayudar a las personas no solo a sobrevivir, sino a prosperar realmente. Quiero ser parte de crear sistemas que traten a las personas con dignidad y que les den las herramientas que necesitan para reconstruir sus vidas». La noche antes de que Sofía se fuera a la universidad, hubo una cena especial en la casa de los Fernández. Esteban, por supuesto, estaba invitado. Ya no era una ocasión inusual.
Había estado presente en innumerables cenas familiares, celebraciones de cumpleaños y festividades durante los años. Era familia en todo menos en sangre. Durante la cena, Esteban le dio a Sofía un regalo. Un libro antiguo de historia que había pertenecido a su difunta esposa María. Estaba gastado por el uso, pero claramente bien cuidado, con notas escritas a mano en los márgenes. Este libro fue uno de los favoritos de María, explicó Esteban con voz emocionada. Ella lo leía constantemente, haciendo notas, reflexionando sobre las lecciones de la historia y cómo se aplicaban a nuestras vidas hoy. Quiero que tú lo tengas, Sofía. Creo que María habría querido que lo tuvieras. Sofía tomó el libro con reverencia, sus ojos llenándose de lágrimas. Tío Esteban, no puedo. Esto es demasiado importante para ti. Precisamente por eso quiero que lo tengas, interrumpió Esteban suavemente. Porque es importante, porque tú eres importante para mí. Eres la razón por la que estoy aquí hoy, la razón por la que tengo una vida nuevamente. Este libro representa el pasado que perdí, pero tú representas el futuro que recuperé. Es apropiado que lo tengas. Se abrazaron por un largo tiempo, maestro y estudiante, amigo y amiga, familia elegida unidos por circunstancias extraordinarias y amor genuino. Los años en la universidad pasaron. Sofía se destacó académicamente, pero también continuó su trabajo de servicio comunitario. Hacía pasantías en varios programas de asistencia social, ganando experiencia práctica y profundizando su comprensión de los desafíos sistémicos que enfrentan las poblaciones vulnerables. Durante todo este tiempo, se mantenía en estrecho contacto con su familia y con Esteban. Hablaban por teléfono regularmente, se visitaban cuando ella venía a casa durante las vacaciones y compartían actualizaciones sobre sus vidas. Esteban asistió a su graduación universitaria, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando Sofía cruzó el escenario para recibir su título. Después de la universidad, Sofía fue aceptada en un programa de maestría en trabajo social en una universidad de otra ciudad. Fue difícil para la familia verla irse nuevamente, pero también estaban inmensamente orgullosos de lo que había logrado y de la persona en la que se había convertido. «Esa es mi chica», dijo Esteban con orgullo cuando Sofía compartió las noticias de su aceptación. «Vas a cambiar el mundo, Sofía. Ya lo has cambiado, de hecho. Mi mundo, ciertamente. Pero vas a ayudar a tantas otras personas también. Estoy tan orgulloso de ti». Durante su maestría, Sofía realizó su investigación de tesis sobre modelos efectivos de programas de transición para personas sin hogar. Estudió programas en todo el país, analizando qué funcionaba y qué no, entrevistando a participantes y coordinadores de programas. El programa que había ayudado a Esteban, ahora con 10 años de antigüedad y con una tasa de éxito impresionante, fue uno de sus principales estudios de caso. «Es fascinante», le dijo a Esteban durante una de sus llamadas telefónicas mientras trabajaba en su investigación. «El programa que te ayudó ha tenido una tasa de éxito del 80% en ayudar a las personas a alcanzar vivienda estable a largo plazo. Eso es extraordinario en este campo». Y cuando entrevisto a los participantes, el factor más común que citan como crucial para su éxito no es solo la ayuda financiera o la asistencia de vivienda, aunque eso es importante. Es el sentido de dignidad, el ser tratados como personas valiosas, el tener una red de apoyo que genuinamente se preocupa. «Eso es exactamente lo que significó para mí», confirmó Esteban. «Saber que personas como tu familia se preocupaban, que yo importaba a alguien, eso fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante en los días difíciles». Sofía completó su maestría con honores. Su tesis fue tan impresionante que fue publicada en una revista académica de trabajo social, contribuyendo al cuerpo de conocimiento sobre mejores prácticas en la asistencia a personas sin hogar. Después de graduarse, Sofía fue contratada por una organización sin fines de lucro
que trabajaba en vivienda y servicios para personas sin hogar. Su rol era diseñar e implementar programas holísticos que no solo proporcionaran refugio inmediato, sino que apoyaran a las personas a través de la transición completa de vuelta a la vivienda estable y el empleo. Y así, el círculo se completó. La niña que había dado su almuerzo en un impulso de compasión pura, ahora dedicaba su carrera profesional a ayudar a personas como Esteban. El acto simple de bondad que había realizado a los 9 años se había expandido y evolucionado en una vida dedicada al servicio. En el 20º aniversario del primer encuentro de Sofía y Esteban en aquella acera, hubo una celebración especial. Para entonces, Sofía tenía 29 años y Esteban 82. Roberto y Patricia, ahora en sus 50, habían envejecido con gracia, sus templos grises pero sus espíritus tan jóvenes como siempre. La celebración tuvo lugar en el centro comunitario, donde Esteban todavía daba clases ocasionales de historia, aunque ahora más por amor al arte que por necesidad financiera. El espacio estaba lleno de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Sofía y Esteban. Antiguos estudiantes de Esteban, participantes del programa de asistencia para personas sin hogar que habían encontrado esperanza en la historia, trabajadores sociales inspirados por el modelo de programa y docenas de miembros de la comunidad que habían sido motivados a involucrarse en el servicio comunitario después de escuchar lo que había sucedido. Los oficiales Ramírez y Torres, ambos ahora retirados del departamento de policía, estaban allí. La coordinadora original del programa, ahora directora regional de múltiples programas similares en todo el estado, también asistió. Incluso algunos de los compañeros de clase originales de Sofía de la escuela primaria estaban presentes, muchos de ellos ahora con sus propias familias. En un momento de la celebración, pidieron a Esteban y Sofía que hablaran. Se pararon juntos, frente al grupo, una pareja improbable pero extraordinaria. La trabajadora social joven y enérgica y el profesor jubilado, unidos para siempre por un sándwich y un acto de bondad. Sofía habló primero. Cuando tenía 9 años, no estaba pensando en cambiar el mundo. Comenzó con una sonrisa. Solo vi a alguien que tenía hambre y quise ayudar. Era algo simple, instintivo, pero ese momento simple cambió mi vida tan profundamente como cambió la vida del tío Esteban. Miró a Esteban con afecto. Me enseñó que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. No necesitas ser rico o poderoso o famoso. Solo necesitas ver a las personas, realmente verlas, y estar dispuesto a actuar cuando ves una necesidad. Me enseñó que la compasión no es solo un sentimiento bonito, es una acción, una elección que hacemos una y otra vez. Su voz se llenó de emoción mientras continuaba. El tío Esteban se ha convertido en una de las personas más importantes en mi vida. Ha sido un mentor, un amigo, una figura paterna adicional. Me ha enseñado sobre historia, sobre resistencia, sobre mantener la dignidad y la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Me ha mostrado que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, que todos somos más fuertes de lo que creemos. Se volvió para dirigirse directamente a Esteban. Tío Esteban, gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Gracias por enseñarme sobre el verdadero significado de la fuerza, la resistencia y la gracia. Gracias por convertirte en familia. Te amo. Esteban, ahora un hombre de 82 años, pero con ojos todavía brillantes de inteligencia y vida, se secó las lágrimas antes de hablar. He vivido muchos años. Comenzó con voz que, aunque más tenue con la edad, todavía llevaba autoridad. He visto muchas cosas, he experimentado grandes alegrías y profundas tristezas. He estado en las alturas del éxito profesional y en las profundidades de la desesperación. Y a través de todo, he aprendido una lección fundamental. Somos lo que somos por las personas que nos rodean. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Hace 20 años,
Pensé que mi vida había terminado. No literalmente, todavía estaba respirando, pero en todos los sentidos que importaban me sentía muerto, invisible, sin valor. Había perdido todo: mi carrera, mi hogar, mi sentido de propósito. Más devastadoramente, había perdido la esperanza. Su voz se quebró ligeramente. Y entonces apareció este ángel pequeño con un sándwich y una sonrisa. En ese momento algo cambió. Alguien me vio, alguien se preocupó, alguien me trató con dignidad y bondad sin pedir nada a cambio. Ese fue el comienzo de mi viaje de regreso a la vida. Miró alrededor de la habitación, pero no fue solo Sofía. Fue su familia que me abrió sus corazones y su hogar. Fue el oficial Ramírez y el oficial Torres, que hicieron más que su deber. Fue la coordinadora del programa que luchó por mí. Fueron los voluntarios incontables que donaron su tiempo y energía. Fueron los maestros y colegas que me dieron otra oportunidad en mi carrera. Fueron todos ustedes. Sus ojos volvieron a Sofía. Sofía, cuando me diste ese sándwich, me diste mucho más que alimento físico. Me diste esperanza. Me recordaste mi humanidad. Me diste una razón para seguir adelante. Y en los 20 años desde entonces has continuado dando no solo a mí, sino a innumerables otras personas a través de tu trabajo. Has dedicado tu vida a ayudar a otros, a encontrar el mismo tipo de esperanza y nueva oportunidad que tú me diste. Esteban sonrió a través de sus lágrimas. Estoy orgulloso de ti de maneras que las palabras no pueden expresar. Pero más que eso, estoy agradecido. Agradecido por ese día hace 20 años. Agradecido por cada día desde entonces. Agradecido por la familia que encontré cuando pensé que estaba completamente solo. Gracias, Sofía. Gracias, Roberto y Patricia. Gracias a todos. No había un ojo seco en la sala. La historia de Sofía y Esteban había tocado a tantas vidas, había inspirado a tantas personas a ver a los demás con más compasión, a actuar cuando veían una necesidad, a recordar que cada persona tiene valor inherente sin importar sus circunstancias. Mientras la celebración continuaba, personas compartían sus propias historias de cómo habían sido inspiradas por Sofía y Esteban. Un hombre habló sobre cómo comenzó a ser voluntario en un refugio después de escuchar su historia. Una mujer compartió cómo ahora siempre llevaba paquetes de cuidado en su auto para dar a personas sin hogar que veía. Un maestro describió cómo usaba su historia en su clase para enseñar a los estudiantes sobre empatía y servicio comunitario. Su historia ha creado ondas, dijo el maestro. Ondas que se han expandido mucho más allá de solo ustedes dos. Han tocado cientos, tal vez miles de vidas. Han cambiado cómo las personas piensan sobre las personas sin hogar, sobre el servicio, sobre el poder de la bondad simple. A medida que la noche llegaba a su fin y las personas comenzaban a despedirse, Sofía, Esteban, Roberto y Patricia se quedaron juntos afuera del centro comunitario, mirando las estrellas en el cielo nocturno. ¿Sabes lo que es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Roberto pensativamente. Es que comenzó con algo tan simple, un sándwich, un acto de bondad espontáneo de una niña de 9 años, y se convirtió en todo esto. Creo que ahí está la lección, respondió Patricia, que las cosas simples importan, que no necesitamos hacer grandes gestos dramáticos para hacer una diferencia. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente prestar atención, ver a alguien que necesita ayuda y hacer lo que podamos. Esteban asintió en acuerdo. Y recordar que todos estamos conectados, añadió. Lo que le hacemos a una persona, se lo hacemos a toda la comunidad. Cuando levantamos a alguien, nos levantamos todos. Cuando ignoramos el sufrimiento de alguien, todos sufrimos. Sofía tomó las manos de sus padres y de Esteban, formando un círculo pequeño. Estoy agradecida por todos ustedes, dijo suavemente, por esta familia que tenemos, construida no en sangre, sino en amor, compasión y experiencias compartidas,
por las lecciones que he aprendido, por la oportunidad de dedicar mi vida a ayudar a otros de la manera en que todos nosotros ayudamos al tío Esteban. Se quedaron así por un momento más, un círculo de 4 personas cuyos caminos se habían entrelazado de la manera más improbable, pero más hermosa. Sobre ellos, las estrellas brillaban, testigos silenciosos de una historia de redención, esperanza y el poder transformador de la bondad humana simple. Y en algún lugar en la ciudad, en ese mismo momento, una niña pequeña caminaba con su padre y le preguntaba sobre el hombre que veía sentado en la acera. El padre, en lugar de apresurar el paso o cambiar de tema, se detuvo, se arrodilló al nivel de su hija y le dijo: «Ese es alguien que necesita ayuda. ¿Qué crees que podríamos hacer?» Porque así es como funcionan las ondas de bondad. Se expanden hacia afuera, tocando vida tras vida, inspirando acto tras acto, recordándonos a todos que tenemos el poder de hacer una diferencia, un sándwich a la vez, una sonrisa a la vez, un acto de compasión a la vez. Y así continúa la historia, sin un final real, porque las mejores historias nunca terminan realmente. Viven en las personas que tocan, en las lecciones que enseñan, en las vidas que cambian. La historia de Sofía y Esteban seguirá resonando, inspirando, recordándonos que en un mundo que a menudo se siente frío y desconectado, la bondad todavía existe, la compasión todavía importa. Y cada uno de nosotros tiene el poder de ser la luz en la oscuridad de alguien más. Todo lo que se necesita es ver, realmente ver, a las personas a nuestro alrededor. Todo lo que se necesita es preocuparse lo suficiente como para actuar. Todo lo que se necesita es un corazón abierto y la voluntad de extender la mano. A veces, cambiar el mundo comienza con algo tan simple como compartir un sándwich con alguien que tiene hambre. Y ese simple acto puede desencadenar una cadena de eventos que transforma vidas, construye comunidades y recuerda a todos nosotros lo mejor de lo que los humanos podemos ser. La bondad importa, la compasión importa, tú importas. Y las acciones que tomes, sin importar cuán pequeñas parezcan, tienen el poder de crear ondas que se expanden mucho más allá de lo que jamás podrías imaginar. Esta es la historia de Sofía, de Esteban, de Roberto y Patricia y de todos los que fueron tocados por su viaje compartido. Pero también es nuestra historia, una historia sobre lo que significa ser humano, lo que significa cuidar unos de otros y lo que significa crear un mundo donde todos son vistos, valorados y amados. Que nunca olvidemos las lecciones que esta historia enseña, que siempre recordemos ver a las personas, no solo mirar a través de ellas. Que siempre recordemos que detrás de cada rostro hay una historia, un alma, un ser humano que merece dignidad y respeto. Y que siempre recordemos que tenemos el poder, cada uno de nosotros, de ser el ángel en la vida de alguien más, así como Sofía fue el ángel de Esteban. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Y no te pierdas el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, donde te compartiremos otra historia conmovedora que te hará creer en el poder de la bondad. Nos vemos en el próximo video.